Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Como cada semana, hemos recibido sus consultas y sugerencias a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Por esa razón, nuestro grupo seleccionado de médicos ha preparado el programa del día de hoy para informarnos sobre los diferentes temas solicitados por ustedes. Hoy hablaremos de el vaginismo, consecuencias y tratamiento, afecciones de rodilla y su tratamiento con Apitox, dolores cervicales, tratamientos y técnicas usadas, la fotoprotección y el cuidado de nuestra piel, la importancia del uso de lentes de sol durante todo el año, la enuresis, su origen y sus causas, y la importancia que tiene el adecuado control en la diabetes. En este primer segmento, el doctor Carlos Moreira, psiquiatra y sexólogo, nos habla sobre el vaginismo, sus consecuencias y su tratamiento. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto volver a verlo. ¿Cómo ha pasado? ¿Bien? Todo bien. Me alegra mucho. Un tema que muchas personas y muchísimas mujeres pensábamos que ya no existía, el vaginismo, y parece que está en la palestra todavía. ¿Un secreto muy bien guardado? Exactamente, sí, tal vez un secreto muy guardado y más que nada la consecuencia del vaginismo, que es la no consumación del matrimonio. Es decir, el vaginismo es la contractura de los músculos perivaginales. Cuando digo contractura, esto quiere decir inconsciente, involuntario, que impide la penetración coital. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué frecuencia tiene? Ha sido difícilmente investigado porque esto es negado por muchísimas mujeres, ¿verdad?, que piensan que en poco tiempo se va a solucionar. Y hemos atendido mujeres con 15, 18 años de matrimonio, mujeres que han estado sobre la última etapa para poder embarazar y tener hijos, y eso muchas veces es una gran motivación para tratárselo, o mujeres que han perdido sus parejas y ante el advenimiento de un próximo candidato quieren resolver esta disfunción. Es un tema psicológico, complejo, nuevo digo porque en la literatura hace pocas décadas que han aparecido los primeros trabajos. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer en general es una mujer que funciona perfectamente bien en todas las áreas de su vida, muchas veces son profesionales, siempre son mujeres de un buen coeficiente intelectual, cultas, ¿verdad? Y que todo juego está bien, caricia, sexo oral, incluso muchas tienen relaciones anales, pero apenas el hombre se acerca a la vulva, ellas hacen todas las maniobras defensivas, arquean el cuerpo, se ponen temerosas, eluden totalmente el contacto sexual, porque tienen miedo a ser penetradas, miedo al dolor, porque ellas saben, si es que alguna se llegó a palpar, de que su vulva está totalmente cerrada, pero con una fuerza muscular impresionante. Y eso lo percibe el médico cuando la empieza y ella permite que empiece a tactarla. Son mujeres que en general no tienen historia de masturbación, que nunca del ombligo para abajo, digamos, padecen una verdadera fobia, se ignoran, nunca se miraron con un espejito. Hemos atendido médicas y yo le he dicho, pero tú siendo médica nunca tuviste la curiosidad de ver cómo era tus genitales externos, mirarte con un espejito. No, es como hablar de un tabú el cual mejor no referirse. Son mujeres que nunca se han podido hacer un Papa Nicolau, un examen que prácticamente de los 20 y pocos años la mujer debe hacerse todos los años, y estas mujeres nunca se lo hicieron. Y son mujeres que algunas de ellas, aún vírgenes, han embarazado, por lo que se llama la eyaculación interfémora, es decir, cuando estas mujeres pueden tener una expresión sexual muy rica en cuanto a sus fantasías y a juegos previos. No hay penetración. Y con el esposo hay una relación muy especial de como un secreto celosamente guardado, y esto se mantiene así mucho tiempo.
Y lo curioso es la eficacia altísima del tratamiento. Cuando nombré a Hindin, que tiene publicados los casos, él llevaba el 96% de los casos. Nosotros, en estos 23 años, tenemos el 100% de los casos. Quiere decir, prácticamente 600 mujeres que nos consultaron por el tema del vaginismo, en solamente 5 sesiones está arreglado el tema. Pero ¿qué pasó? Hicimos modificaciones importantes de la técnica. Primero, autohipnosis. Sí, a nosotros al principio le teníamos un poco como de temor a la palabra hipnosis, donde hay tanto cuentero y demás, pero resultó que en este momento mi mano derecha en la clínica es el doctor Radesca, que es hipnotizador, y muy buen hipnotizador. Y entonces agregamos más detalles que han facilitado enormemente más el tratamiento. Y en solamente 5 sesiones hacemos autohipnosis, relajación, ejercicios domiciliarios, dilatación progresiva con un juego, con unos instrumentos que le vamos prestando a la paciente, y la paciente en las 5 sesiones puede tener relaciones con penetración sin ninguna dificultad, absolutamente ninguna. Excepcionalmente hemos tenido que agregar a alguna paciente, por algún motivo muy particular de ella, alguna sesión más. Pero la casi totalidad, en solo 5 sesiones, resolvieron su problema de vaginismo. En la Argentina, en el 2011, había aumentado un 15% la falta de coito en una pareja. Increíble, realmente, en una época de libertad sexual. Sí, pero el problema corre también por otro lado, ¿no? Porque está todo el tema del estrés, todo el tema de lo que nos absorben las tareas, el internet, la computadora, claro, el aparato de audio, la imagen del televisor, todas esas cosas nos roban un tiempo que antes estaba dedicado a la pareja, que antes era tú y yo, la palabra íntimos quiere decir nosotros solos, nosotros dos solos, y eso lamentablemente ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Y eso ha generado otro tipo de problemas. Hay que sacar el televisor del dormitorio. Fundamental. Esa norma es fundamental. Y la computadora también, porque ahora van con el smartphone, escuchan música. Claro, ahora somos cada vez más chiquitos. Ven películas ahí y entonces es lo mismo. Doctor, como siempre, es un placer hablar con usted. Un gusto verlo y seguramente nos encontremos en una semana nuevamente. Con mucho gusto. No se olviden de mandar las preguntas. Hablemos de salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En este segmento, Andrés Panasiuk, licenciado en fisioterapia, docente de la Universidad de la República y presidente de la Asociación Uruguaya de Ergonomía, nos habla sobre dolores cervicales, su tratamiento y sus causas. Muchas gracias, Ana María. Hoy nos encontramos con el licenciado en fisioterapia Andrés Panasiuk. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Hoy vamos a hablar sobre el dolor cervical. ¿Qué genera que una persona pueda sufrir de dolor cervical? Vale. En principio creo que hay que catalogar que hay diferentes tipos de dolor cervical. Los más comunes son relacionados a patologías que pueden ser inflamatorias, como enfermedades reumatológicas, y después hay otro tipo de dolor que se asocia más a problemas osteoarticulares o más musculares, como normalmente se conoce. Dentro de esa variación uno puede clasificar diferente. Normalmente están los dolores que se asocian más a problemas musculares, por ejemplo, que puede ser asociado a una mala postura. Si tenemos una persona que trabaja en una oficina, por ejemplo, y tiene algún vicio postural dentro de la oficina y demás, puede tener simplemente una contractura muscular por esa situación. Pero después tenemos otras situaciones que se asocian a trastornos desde el punto de vista articular. O sea, ya hablamos de un problema más profundo que
que no solo un problema muscular, sino que ya se ve alterada las articulaciones del cuello, que están comprendidas entre las vértebras cervicales. Y normalmente, cuando tenemos una persona que tiene un sufrimiento por un tiempo prolongado, ya se ve asociado a las dos, un problema muscular asociado a un problema articular. Normalmente la persona se da cuenta porque se ve limitado en su movilidad. Cuando quiere girar el cuello, bajar la cabeza, le representa un aumento del dolor mayor que al tacto, por ejemplo, en las partes musculares. Andrés, actualmente, ¿cuáles son los tratamientos que se usan para tratar este tipo de dolor? Dentro de lo que es la fisioterapia, que es el tema que me corresponde, existen diferentes técnicas que permiten tratar el dolor cervical. Básicamente lo podemos definir en técnicas kinésicas o maniobras y técnicas de física médica o electroterapia, que son las más conocidas, ¿no? Normalmente dentro de la electroterapia tenemos técnicas que utilizan ultrasonidos, lámpara infrarroja o equipos electrónicos que dan un estímulo que permite, por ejemplo, relajar la musculatura o dan un estímulo que permite desinflamar una articulación, por ejemplo. Dentro de las técnicas kinésicas también más conocidas tenemos desde lo que va desde un simple masaje a toda la gama de manipulaciones que puede haber. Cuando digo manipulaciones, pueden ser manipulaciones articulares, o sea, técnicas que permiten mejorar la movilidad articular del cuello, como pueden ser manipulaciones en la línea de lo que es un stretching, elongaciones y demás, que permiten trabajar sobre la musculatura. Normalmente los tratamientos involucran todos esos elementos en conjunto. Y dentro de ellos tenemos técnicas que son más especializadas y otras menos especializadas. Pero básicamente lo que buscan los tratamientos son eso, siempre asociado al tratamiento médico, que es, en gran parte se acopla dentro de todo este sistema, ¿no? Para tratar el problema específico del dolor cervical, ¿no? Y para prevenir, ¿cómo hacemos para prevenir que podamos tener dolor cervical? Actualmente, y un poco en base al origen de los dolores, la primera prevención siempre pasa por lo que es la higiene del trabajo, por ejemplo, en una población que trabaja, ¿no? Digamos. Lo más importante es que uno trabaje la parte ergonómica del puesto de trabajo. Volviendo a un caso simple, por ejemplo, en un puesto administrativo, la altura del monitor, la posición en la silla, el escritorio. O en un puesto de planta, por ejemplo, un trabajador se analiza y se mejoran las condiciones para levantar peso, cómo lo hace, cuántas repeticiones y todo lo demás. El primer elemento es eso, porque si uno cuando tiene este tipo de situaciones trata el dolor, pero no o intenta buscar el origen del problema, es como que es un ciclo que se vuelve a repetir. Esos son los primeros elementos. Lo otro, ni hablar que mantener una buena movilidad. Para eso, elementos básicos como son la actividad física, permite liberar tensiones o mejorar la movilidad articular que se haya perdido en algún momento específico, siempre obviamente sin dolor. Y bueno, y todos esos elementos en conjunto te permiten realizar una real prevención del dolor. Claro. A su vez, se le puede indicar a las personas que realicen series de ejercicios específicos para el problema del cuello. Lo importante es que siempre hay que realizar los ejercicios antes que aparezca el dolor. Porque si estás dolorido y haces los ejercicios, por lo general no. Claro, siempre no es para funciona. prevenir, no como tratamiento. No, cuando por lo general los ejercicios que se hacen en las oficinas y eso, lo ideal es hacerlos antes. Claro. Y inclusive muchas veces se le indican a una persona, por ejemplo, mayor que tiene dolor, pero ya está instaurado el dolor y la inflamación. Entonces, muy difícil que los ejercicios lo liberen, por lo general. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros continuamos con Hablemos de Salud. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes.
Coimil, licenciada en psicología, nos habla en el día de hoy sobre enuresis. ¿Cuál es su origen y cuáles son sus causas? Adelante Lorena con el informe. En el día de hoy nos encontramos nuevamente con la psicóloga Verónica Coimil para hablar sobre el tema de la enuresis. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias, encantada. Contanos un poco, así el público entiende, qué es la enuresis. Bueno, la enuresis es lo que comúnmente se le llama a los niños que cuando a veces sucede que mojan la cama, ¿no? Es la pérdida entonces de la orina en forma involuntaria por parte de algunos niños, que ocurre en cualquier hora del día o de la noche, y no hay ninguna enfermedad previa que justifique esto. Claro, entonces seguramente no es en la noche solamente que se da. Claro, es lo más común, como que uno lo que más escucha, ¿no? Lo que más preocupa, ¿no? Lo que más llega es cuando sucede en la noche, por este tema de que mojan la cama. Pero no es la única manera, o sea, existe lo que se llama la enuresis diurna, en donde los niños pueden durante el día mojar la ropa, puede ser pequeñas pérdidas que suceden de orina, o a veces hasta que se mojan en forma más evidente, ¿no? Se da en mayor porcentaje en niñas que en varones, o sea, les sucede al doble de los que les sucede, es al doble de niñas que de varones. Lo que hablábamos de la enuresis nocturna, esto se da al revés, o sea, es más común en los varones, ¿no? Y nos empieza a preocupar de alguna manera cuando los niños ya son un poco más grandes, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es algo involuntario, ¿no? Y que ocurre en un porcentaje a veces menor, y además también se da a veces mixto, ¿no? Que se llama enuresis total, que es cuando también le sucede a veces de día y a veces de noche. Otra cosa importante es que no hay un consenso en cuanto a la frecuencia con que esto sucede para que se denomine enuresis, porque en general podemos aceptar que 1 o 2 veces por semana le sucede un episodio de este tipo en un periodo de 3 meses, ¿no? Más o menos como para tomar una referencia de tiempo, ¿no? Ahí está. Y entonces, si a los niños que les da este problema a larga edad, por ejemplo, los niños más grandes, ¿es un problema ya psicológico? ¿O habría que tratarlo con algún especialista? Depende, porque ahí está. El tema es cuando son mayores, porque cuando los niños tienen 2 o 3 años es cuando se da el proceso normal, ¿no? De que dejan los pañales, de que empiezan a lograr el control de los esfínteres, y a veces entre que dejan los pañales y unos 6 meses suceden pérdidas de orina durante la noche. O sea, el control diurno es mucho más fácil que ellos controlen, ¿no? Claro. Pero de noche siempre puede ser que demore un poco más, ¿sabes?, en adquirirlo. Entonces esto se llamaría como una enuresis primaria, que tiene que ver más que nada con este periodo de transición, ¿no? Cuando los niños son mayores, cuando ya han logrado dejar los pañales y controlar los esfínteres normalmente, y se produce una regresión, o sea, empiezan a suceder episodios de este tipo, allí sí es cuando se denomina enuresis secundaria, porque ya lo había logrado, claro, y retrocede de alguna manera. Y sí, las causas generalmente tienen más que ver con algo psicológico en principio, ¿no? O sea, con cuestiones afectivas, con estrés, con cambios que hayan en el entorno, mudanzas, nacimiento de un hermano, o bueno, viajes, separaciones, sí, viajes, todo ese tipo de cosas que cambia de alguna manera las rutinas y también puede afectar al niño o a la niña. Y de esta manera también es importante que tengamos en cuenta la importancia de la consulta, claro, ¿no? Porque sí, puede ser un tema psicológico, de estrés, entonces uno piensa, pasa esa situación y después desaparecen estos episodios, ¿no? O también con el paso del tiempo, cuando el niño crece, también desaparece, pero puede ser que no, claro. O sea, es importante. Si llega a la consulta a un niño con que le ha pasado tener estos episodios, sería importante
primero descartar, ¿no? Nosotros, o sea, desde el lado de la psicología, primero descartar, si no se hizo ya, si ya el pediatra no descartó, fallas funcionales, Claro. temas orgánicos que pueden ocurrir. Si no lo hizo antes, bueno, nosotros tenemos que derivarlo al pediatra para que de alguna manera esto quede descartado. Si queda descartadas las causas orgánicas, que puede ser un retraso en la maduración del aparato urinario, lo cual le dificulta lograr el control de los esfínteres, o puede suceder también que haya problemas hormonales, algún desorden hormonal que produzca que se dé esto. De esta manera descartamos, si hay que descartar algo físico, y bueno, nos volcamos a lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos. Por ejemplo, si un padre se ve en esa situación de que su hijo ya mayor tiene esos problemas, ¿cuál sería su tratamiento? En principio, consultar, porque a veces también tiene que ver, o puede tener que ver con un factor genético. Claro. Viste que hay todo el tema a veces hereditario, que a veces los padres, o sea, el 60% de los niños con enuresis de este tipo tienen alguno de los progenitores o algún hermano que también le pasó esta situación. Entonces, claro, a veces se retrasa la consulta porque yo digo, bueno, Sí. a mí también me pasó, bueno, sí, a mi esposo le pasó, y bueno, entonces de esa manera hay que tener cuidado, porque lo que estamos haciendo tal vez es, sin quererlo, generando también una situación de vergüenza, porque al niño se le genera una vergüenza. O sea, por supuesto que lo que nunca hay que hacer es rezongarlos, ¿no? Porque claro, es una situación que no es linda para nadie, pero en principio para el niño, que es el que le sucede. No rezongarlos, o sea, no avergonzarlos, apoyarlos y darles esa fuerza de que todo va a estar bien. Y todo va a estar bien si sabemos lo que sucede detrás de eso. Claro, ¿no? incluso es incómodo para el niño si está en la escuela o se va a algún campamento, ese temor, ¿verdad? Que le afecta también a él, ¿no? Claro, ellos tienen como una menor socialización. O sea, si esto sigue y sigue y sigue, o sea, llega un momento que exactamente, o sea, no comparten espacios de esparcimiento, ¿no? De autonomía, como es ir a dormir a la casa de un amigo, una amiga, o Claro. campamentos, actividades, e incluso hasta también les puede afectar el sueño, ¿no? Duermen mal, duermen menos, están pendientes de que les pase, que no les pase, y también el rendimiento escolar puede llegar a verse dificultar afectado, un ¿no? poco, sí. Por eso como que es importante la consulta para quedarnos tranquilos o para ocuparnos, o sea, para hacer algo en favor de esto. O también a veces sucede que hay enfermedades que no sabían que el niño las poseía, por ejemplo, hasta una diabetes, o sea, que hace que el niño tenga mayor producción de orina, y al consultar por el episodio de enuresis, Descartamos ya que descartamos. sucederá Ahí va, algo. o si sucede eso, bueno, el tratamiento se ataca la diabetes y después desaparece. O sea, no recubre ninguna amenaza para la salud del niño, la enuresis. Claro. Eso estamos de acuerdo. O sea, es algo que va a revertir con la pubertad, pero igual es importante, ¿no? Consultar para no generar todas estas cosas que van un poco en desmedro también, digo, de la socialización y de lo que es la salud del niño, ¿no? Perfecto, está bien claro, Verónica, y muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. A ti. Y ahora continuamos con más, hablemos de salud. ¿Usted se ha preguntado si es necesario proteger nuestros ojos de los rayos solares aún en invierno? En este espacio, Diego Rodríguez, director de Óptica Bellavista, nos habla sobre la importancia del uso de lentes de sol durante todo el año. Óptica Bellavista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bellavista.
Por consultas al 22180. Muchas gracias, Ana María. Nos encontramos con Diego Rodríguez en Óptica Bellavista para hablar de los lentes de sol. Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Lía? Muy bien. ¿Todos los lentes oscuros protegen del sol? No necesariamente, es decir, lo que hay que verificar y lo más importante del lente de sol es el filtro, no tanto el color. Un claro ejemplo es el lente de receta, el convencional, que el cristal es transparente y sin embargo tiene el filtro UV necesario. Repito, lo importante es el filtro. Hay que remarcar que el color también es importante, no deja de ser importante, nos ayuda mucho con la fotofobia. Hay una creencia que cuando más oscuro mejor, y no es cierto, no es verdad. Hay niveles de tinte y lo que se aconseja es que sea un máximo de 3, que es el lente estándar del lente de sol, tiene ese tinte. Si nos pasamos del 3, dificulta a la visión, que bueno, que ya sería contraproducente. Diego, ¿y qué tipo de filtros debería tener un lente de sol? Bueno, antes de responderte, lo que tengo que decirte es que el no tener protección de filtro solar necesario y el debido puede provocar a la vista problemas en la retina, en la córnea y en el cristalino. También pueden provocar úlceras crónicas y repentinas cataratas prematuras. E incluso en días nublados es indispensable tener la protección UV, ya que las propias nubes impiden que pase la luz solar, pero no así los rayos UV, que son los que realmente hacen daños. Hay que tener muy en cuenta que el daño que provoca el no uso de lentes con filtro, lentes solares con filtro, no son inmediatamente, se ven con el tiempo, con el paso del tiempo, y muchos de los daños que provoca son irreversibles, no tienen solución. Un buen síntoma que sí que se ve a corto plazo, por ejemplo, son dolores de cabeza. Algunos de los dolores de cabeza pueden estar relacionados directamente con el tema de que el lente no tenga filtro UV, ya que los rayos ultravioletas pasan directamente hacia el ojo. ¿Y existen diferentes tipos de rayos ultravioleta? Sí, claro. Son tres. Tenemos el UVC, que se queda en la capa de ozono, es decir, no produce daño ninguno. Después tenemos el UVB, que parte queda y parte llega. Y después tenemos el UVA, que sí, que ese es el que complica realmente, que llega a superficie terrestre. Ese es el que más nos tenemos que cuidar. Para que el cristal nos proteja de los rayos UVB y UVA, que son los realmente nos hacen daño, es importante y hay que exigir a la hora de comprarlo que tenga el filtro UV400, que es el que realmente nos protege. Como resumen, una de las cosas que recomendamos es que es preferible no usar lente de sol a usar un lente de sol que no tenga filtro UV. Pasa lo siguiente, cuando ponemos un cristal oscuro delante del ojo, la pupila dilata y el dilatar permite que entre todos los rayos estos que no queremos que entre directamente hacia el ojito. Entonces es imperioso que si uso lente de sol tenga el filtro UV. El filtro correcto. Y dentro de los colores que hay de cristales, ¿hay alguno que beneficie más o que beneficie más? mismo? No, lo que sí hay, podemos tener diferentes opciones, cada cual con su particularidad. El más común, los más comunes son el gris, el verde y el marrón. También se le puede sumar el amarillo y el anaranjado. No ves que haya un color que sea mejor que el otro, es decir, depende, es un tema de gustos y de actividades que desempeñemos. Ahí está. Lo más común que uno puede conseguir es tanto el verde, el gris o el marrón. Después también depende, repito, depende de las actividades, también podemos agregar un amarillo o algún anaranjado. Por ejemplo, el color gris es el más usado porque es el que más respeta los colores naturales. Es ideal para conducir, por ejemplo, es el que más se recomienda. Después tenemos el marrón, que es ideal para hacer deportes al aire libre, ya que nos da profundidad de campo y resalta los contrastes y es sumamente relajante a la vista. Por ejemplo, los cristales verdes tienen dos características que lo destacan. La primera es que reduce mucho la luz natural sin hacer interferencia en la buena visibilidad. Y la otra característica que destaca el color verde es que no tiene alteraciones en los colores originales de las cosas que vemos. Es muy recomendado para hacer deportes náuticos. Los dos colores menos comunes que se usan en lentes de sol son el amarillo y el anaranjado. Si bien son pocos usados, tienen sus características que también los destacan. El amarillo, por ejemplo, es básicamente para usar los días nublados
o con niebla. Y en naranja básicamente se reduce a la visión nocturna, más que nada para el manejo. Diego, aparte del filtro UV, ¿qué otros tratamientos se le pueden hacer a los lentes de sol? Bueno, puede venir con adicionales tal como el polarizado, el antirreflejo o el espejado. Cada cual tiene sus ventajas y beneficios. El polarizado, por ejemplo, lo que hace es neutralizar los reflejos de la luz solar en superficies refractarias, tanto sea la carretera, el agua, la arena, la nieve. En el caso del antirreflejo, en los lentes de sol, este tratamiento solamente viene del lado interno del cristal, no del lado externo como en la receta. El beneficio mayor es que la luz que viene desde atrás no refleja hacia el ojo y no molesta. Y no te molesta. ¿Y en el caso de los espejados? Cuando hablamos de los cristales espejados, tenemos que hablar de un gran pro y una gran contra. El pro es que es el que más nos protege de los rayos UV. Y la contra, que se rayan bastante fácil. ¿Y hoy en día es posible hacer lentes de sol con aumento al mismo tiempo? Sí, por supuesto. Los avances tecnológicos en el campo de la óptica permiten que hoy en día se puedan hacer lentes de sol con la graduación que la persona que lo va a usar necesita. Tomamos dos cosas. Lo primero que tenemos que decir es que la visión es óptima, y segundo, al tener un lente de sol con tu graduación también tenemos la protección necesaria. La única limitación que tenemos al hacer el lente de sol recetado es que no podemos elegir armazones muy curvos. Básicamente hay que elegir armazones lo más planos posible, lo más recto posible, ya que la curva base del cristal graduado no llega a la curva base que puede tener un lente de sol muy curvo, muy envolvente. Bueno, Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa. Gracias a ustedes por venir y bueno, las puertas están abiertas. Cuando quieran hablar de un tema específico los esperamos. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Nosotros seguimos con más Hablemos de Salud. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028. Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. La doctora Delia Flores, pediatra de la mutualista Cudam, nos habla sobre el cuidado de nuestra piel y la importancia de la fotoprotección. Veamos el informe. Este espacio es presentado por Cudam. Cudam. Crecer en salud. La importancia de la fotoprotección es que el cáncer de piel es el cáncer con mayor incidencia en el mundo. Entonces, con una correcta fotoprotección tenemos menos riesgo de presentar cáncer de piel. El cáncer de piel se desarrolla por exposición a los rayos ultravioleta, UVA y UVB. La exposición a estos durante la infancia, en los primeros años de vida, es el principal factor de riesgo, sobre todo en los niños y adolescentes. La mayor cantidad de la exposición al sol es durante estos años y es la mayor cantidad de riesgo. La correcta fotoprotección no es usar solo los protectores solares. En realidad es no estar expuesto al sol, buscar sombra cuando estamos al aire libre, usar ropa adecuada, ropa oscura, de trama apretada, suelta, no ajustada, que eso evita que los rayos ultravioleta atraviesen la ropa, sombrero de ala ancha de preferencia para cubrir la cara, cubrir los ojos y la zona alta del cuello, lentes de sol que tengan protección contra los rayos ultravioleta, porque eso va a evitar además los riesgos a largo plazo en los ojos, y además usar fotoprotectores que pueden ser químicos, que tenemos de varios tipos, que en realidad lo que se debe usar sobre todo es un factor 30. La fotoprotección se debe realizar a toda la población en general, pero sobre todo a los niños y adolescentes, que son los que tienen más riesgo de presentar cáncer de piel si están expuestos en esa edad. ¿A quiénes se debe realizar mayor fotoprotección?
en los niños y adolescentes a todos. Hay que poner en especial hincapié en los niños que tienen fototipo 1, 2 y 3, que son aquellos que tienen pelo claro, tez clara o pelo pelirrojo, ojos claros, ojos verdes, ojos castaños, que son aquellos que se queman fácil o se queman casi siempre. En ellos siempre se debe usar un fotoprotector de factor por lo menos 30 y en los otros fototipos por lo menos un factor 15. Menos de eso no nos va a proteger contra los rayos ultravioleta. Y las recomendaciones son usar fotoprotector, sobre todo cada vez que estén expuestos al aire libre, colocarlo cada 2 o 3 horitas, no expandirse más de ese tiempo, reiterar la colocación del fotoprotector a pesar de que sea resistente al agua, sobre todo si sudaron o se secaron con mucha energía, porque eso va a sacar el producto. Después reiterarlo, obviamente, no exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas, tratar de buscar sombra, utilizar sombrero, lentes, ropa suelta, sobre todo oscura y de trama apretada. Recordar que los niños menores de 6 años no deben usar fotoprotector y no deben estar expuestos al sol. Ellos deben estar protegidos, sobre todo con ropas flojas y frescas, pero si no hay otra opción, porque van a estar expuestos igual a la luz solar, usar algún protector factor 30 que les cubra un poco la cara y el dorso de las manos. El usar fotoprotector no es una excusa para estar expuestos en los peores horarios, que son de las 10 de la mañana a las 16 horas. En realidad es para tratar de prevenir el cáncer de piel, que en la evolución es el riesgo por la exposición a los rayos ultravioleta. Este espacio fue presentado por Kudam. Kudam. Crecer en salud. Ya todos sabemos sobre los beneficios de la apitoxina en los tratamientos relacionados con el dolor. En este espacio, la doctora Marta Marsicano nos habla sobre la aplicación de Apitox en afecciones de rodilla. Adelante, Luis, con el informe. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. El tema de hoy son afecciones de rodilla. Nos recibe la doctora Carmen Marsicano. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿A qué se deben estas afecciones? Estamos en primer lugar hablando de una articulación muy importante en el cuerpo, una de las más voluminosas en cuanto a su mecanismo de acción, ya que nos permite movilizarnos y eso es muy importante. Y las causas más importantes van a diferir según las edades de las personas, ¿no? En los jóvenes es muy frecuente ver dolor o inflamación, más que nada a causa de traumatismos, sobre todo traumatismos en el deporte. Eso es lo más frecuente. Y en general lo que sufren muchas veces son las partes blandas, meniscos, ligamentos. Otra causa en las personas jóvenes de afecciones de rodillas son los traumatismos. Ahora muchos accidentes, pueden ser de caídas de las motos, de bicicleta. Eso en cuanto a los jóvenes, a las personas jóvenes. Pero cuando hablamos o vemos en el consultorio las personas más grandes, adultas, por encima de los 45 o 50 años, ahí ya se ve otro tipo de patología en la rodilla, que son las artrosis. La artrosis es el desgaste de esa articulación, ya dado un poco por el paso del tiempo, pero también por el uso que se le da a esa articulación. Y una cosa muy frecuente de ver es en los pacientes o en las personas con sobrepeso. El sobrepeso es muy importante y provoca muchas veces esa artrosis y esa afección de la rodilla. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas más importantes de todas las patologías de rodilla es el dolor, el más importante es el dolor. El dolor que se acompaña muchas veces de la limitación, ¿no? O sea que las personas no pueden caminar, les cuesta incorporarse de una silla, y eso se puede ver acompañado además de la inflamación, o sea, se hincha, los pacientes refieren que se le hinchó la rodilla,
a veces hasta con calor en la zona, como afiebrada. Pero el síntoma más importante es el dolor y el bloqueo de la articulación en sí, no puede caminar bien, diríamos. ¿Cómo trata usted esta afección? Bueno, estas afecciones, así como muchas otras de dolor, las trato con apitoxina, específicamente con los productos Apitox. Apitox es el caballito de batalla, diríamos, en varias formas. El Apitox por vía oral, son comprimidos que van debajo de la lengua en forma sublingual. También la aplicación de la crema Apitox es muy eficiente, sobre todo cuando hay hinchazón de la rodilla o calor en la zona, ayuda muy rápidamente a bajar esa inflamación y ahí de a poquito se va a ir aliviando el dolor también. También contamos ahora con los parches de apitoxina que colocados en esa zona hace que lentamente se vaya liberando la apitoxina y así se pueda ir de a poquito recuperando. También contamos con el uso de la apitoxina inyectable, el Apitox inyectable en el consultorio. Eso tiene que estar bajo supervisión médica porque no es fácil tratar este tipo de afecciones, pero sí da muy buenos resultados. Un tratamiento bien hecho con Apitox, con la apitoxina, es muy efectivo en estos casos. Entonces, sin duda recomendamos siempre previa consulta, ¿verdad? Sí, eso es lo que siempre se aconseja, porque aparte la consulta o el tratamiento en general se hace personalizado, porque hay que tener en cuenta algunas otras cosas. Más allá de que la apitoxina no tiene efectos secundarios, pero hay algunos detallecitos que hay que tener en cuenta. Todos los pacientes son diferentes. Muy bien, doctora. Gracias por el informe. A las órdenes. Y nosotros continuamos con más Hablemos de Salud. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. En nuestro programa anterior hemos analizado qué es la diabetes y hemos visto que es una enfermedad prevalente en nuestro país. En el día de hoy recibimos nuevamente a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, para que nos informe cuál es la importancia del adecuado control de esta enfermedad. Bienvenida Natalia, hablemos de salud. Muchas gracias Ana María, gracias por invitarme. El control de la diabetes es fundamental, controlar la diabetes es clave porque si un paciente desde el diagnóstico y en forma rápida logra controlar bien su diabetes, probablemente el riesgo de desarrollar complicaciones y la gravedad de estas complicaciones a lo largo del tiempo van a ser mucho menores que las de aquel que un paciente que tiene un mal control. Las complicaciones en este caso van a aparecer mucho más probablemente. ¿Y cuáles son esas complicaciones, doctora? Las complicaciones asociadas a la diabetes son muchísimas. Hay una forma de dividirlas groseramente en dos grupos, que son las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas están los ascensos bruscos de niveles de glucosa en sangre, que les llamamos glucemia, muy elevados, que generalmente el paciente puede darse cuenta cuando sus cifras de glucosa están muy elevadas, porque puede percibir algunos síntomas como ganas de orinar todo el tiempo, y a esto le llamamos poliaquiuria, una sed intensa, a lo que denominamos habitualmente polidipsia. El paciente además puede tener extremado apetito o puede tener una bajada de peso muy pronunciada sin ninguna explicación clara, y muchas veces esto puede llevar a la consulta. La otra complicación aguda, igual o más importante que los ascensos bruscos de glucosa, son los descensos abruptos de los niveles de glucosa en sangre. Cuando la glucosa desciende en forma rápida, y puede hacerlo incluso en minutos, el paciente corre incluso riesgo de vida si no la trata como realmente corresponde. Todo paciente en consultorio que toma medicación que lo pone en riesgo de tener una hipoglicemia debe ser advertido de cómo corregir una hipoglicemia. Y para conocer qué síntomas da esta hipoglicemia,
Algunos de los síntomas clásicos que se asocian a estos descensos de la glucosa en sangre son los más comunes, ¿verdad? Palpitaciones, sudoración muy profusa, temblor, apetito, tendencia al sueño. Todos estos síntomas, tanto los de alta glucosa en sangre como los que sugieren que la glucosa esté demasiado baja, deben consultar de forma rápida, pedir asistencia de forma rápida al paciente. Estas son las complicaciones agudas. ¿Y las complicaciones crónicas cuáles son? Bien, las complicaciones crónicas son también importantísimas, de hecho son las que van a marcar la calidad de vida de los pacientes, y muchas de ellas van a ser causas de mortalidad si no se tratan de forma adecuada. Pueden dividirse también en varios grupos, fundamentalmente dos. Unas que afectan a los pequeños vasos y por eso se llaman complicaciones microvasculares, y otras que son responsables de una afectación de los vasos más grandes que se llaman macrovasculares. Las complicaciones microvasculares son, como la mayoría de los pacientes con diabetes deben reconocer estando en sus casas, las afectaciones de la retina. Muchas veces la diabetes, de hecho, es la causa número 1 de ceguera, entonces los pacientes que tienen diabetes temen muchas veces perder la visión, y esta es una complicación microvascular. Otra complicación clásica microvascular son las complicaciones a nivel renal. Una diabetes mal controlada puede generar, y de hecho es la primera causa de falla renal, y esta complicación también depende de un mal control. Como vemos, entonces, si dependen de un mal control, logrando un buen control de la glucosa en sangre, nosotros podríamos prevenir estas complicaciones o retrasarlas en el tiempo al menos. Por otra parte, las complicaciones macrovasculares son de las más frecuentes y generalmente son las que más determinan mortalidad en los casos de pacientes con diabetes. Y son no muy diferentes a las complicaciones macrovasculares, es decir, de los grandes vasos que le ocurren a las personas no diabéticas. Lo que les ocurre y la causa más común de mortalidad en estos pacientes es la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con diabetes tienen con mucho mayor frecuencia infartos cardíacos y accidentes cerebrovascular que pueden causar su muerte. Doctora, ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué es así? Esto es así porque cuando uno no controla bien todos los factores de riesgo que la diabetes tiene asociado, las arterias se tapan de forma mucho más rápida, es decir, la diabetes determina una aterosclerosis acelerada, que es una enfermedad que tapa arterias por depósito de lípidos en sus paredes. Y esto ocurre de forma mucho más rápida, como decíamos, en las personas con diabetes. Además, la aterosclerosis en los pacientes con diabetes es más precoz en el tiempo, o sea, le ocurre cuando el paciente es todavía más joven, y cuando tiene una manifestación clínica generalmente es más severa y más difícil de corregir y con peor pronóstico que los pacientes que no tienen diabetes. Doctora, teniendo en cuenta la importancia de los controles, ¿cómo puede saber una persona si se está controlando bien o no? Esa pregunta es clave porque todos los pacientes deben conocer cómo está controlada su diabetes. Para eso su médico seguramente le va a solicitar un estudio en sangre que se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada, también se puede conocer con el nombre hemoglobina A1C, y lo que importa es que este parámetro, que se solicita habitualmente cada 3 meses, da una muy buena idea de cómo ha estado el control de la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Esto es muy útil para tomar decisiones terapéuticas en el consultorio. ¿Y cuál sería un valor de buen control? En general, un buen control de su glucemia, controlado a través de la hemoglobina glicada, es un valor menor a 7%. Pero esto no es para todos los pacientes, eso es una meta general. Cada vez más se insiste en que la meta debe individualizarse al paciente que estamos viendo, porque no es lo mismo ver un paciente adulto mayor con múltiples complicaciones ya instaladas que ver un joven sin ninguna complicación. De modo tal que si bien tener menos de 7% puede estar bien para la mayoría de las personas, en un paciente joven seremos mucho más estrictos porque todavía no hay complicaciones y tenemos que evitar que se desarrollen. Entonces es probable que nos fijemos una meta menor a 6 o 6.5%. Y por otra parte, los pacientes adultos mayores que tienen mucho más riesgo de hipoglicemia, muchos de ellos con largos años de su diabetes y complicaciones ya instaladas, la meta que se plantea no es tan ambiciosa, sino que metas menores al 8% generalmente son apropiadas para este grupo de pacientes.
¿Y los controles de glucosa en el dedo son útiles? Sí, son útiles. A eso le llamamos glucemia capilar. El paciente cuando recolecta varias glucemias capilares en el día, puncionándose el dedo, hace lo que se denomina un automonitoreo glucémico. Y esto es de utilidad, pero hay que saber también que no todos los pacientes tienen indicación de realizarse el automonitoreo glucémico. Por ejemplo, un paciente que esté muy bien controlado y que reciba medicación que no lo pone en riesgo de tener una hipoglicemia, probablemente sea suficiente con hacerse la punción capilar el día que va a la consulta médica y no en su casa. Sin embargo, en otros pacientes es clave que el paciente monitoree. Por ejemplo, aquellos que toman medicación por boca que sí dan riesgo de hipoglicemia, como vamos a ver más adelante, o por supuesto aquellos que utilizan insulina. En esos casos el médico, adecuándolo muy a medida del paciente que uno está viendo, le va a indicar en qué momentos del día debe puncionarse y le va a solicitar al paciente que los escriba en una grilla para que juntos en el consultorio, leyendo esa información, se puedan hacer las correcciones del tratamiento necesarias para que el paciente logre un buen control. ¿Cuáles son los valores esperados cuando la persona se realiza el control? Bien, eso depende absolutamente del momento en que realice la punción, el momento con relación a las comidas. En general, el médico le va a solicitar que se haga antes de las comidas, es un valor de gran utilidad, y cuando el paciente realiza ese control antes de comer, el valor de buen control se encuentra entre cifras de 70 y 130 miligramos por decilitro. Es para lo que algunos otros pacientes conocen 0,70 a 1,30. Estos son valores, un rango óptimo de control para una persona en los momentos antes de las comidas. Eso se llaman preprandiales. Pero muchas veces el médico le puede solicitar a su paciente, para tener una noción más acabada de cómo está el control, que también monitoree después de las comidas, 2 horas generalmente después de comer. Y en estos casos los valores que uno espera encontrar en sangre capilar no son los mismos que en precomidas. Valores óptimos de un buen control después de las comidas van a ser valores entre 160 y 180. Doctora, entonces controlando la glucosa en sangre, ¿podemos prevenir todas las complicaciones? No podemos, Ana María. Lo que podemos hacer es controlar algunas, prevenir e incluso enlentecer algunas de las complicaciones crónicas de las que estábamos hablando. Particularmente cuando nosotros controlamos la glucemia, lo que más disminuimos son las complicaciones que tienen que ver con la retina, que habíamos hablado, enlentecemos o evitamos que aparezca la enfermedad renal. También podemos prevenir la polineuropatía, que es muy común en estos pacientes. Pero sin duda, si bien es necesario tener un buen control de la glucosa, no es suficiente para prevenir el resto de las complicaciones, particularmente la enfermedad cardiovascular, que como dijimos es la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ver al paciente en su totalidad. Tenemos que mirar, además de la diabetes, qué otros factores de riesgo tienen que puedan terminar enfermedad cardiovascular, y los diabéticos asocian con muchísima frecuencia, más del 80% de los pacientes tienen al menos un factor de riesgo más, y el más común de ellos son las dislipemias, es decir, las alteraciones en las fracciones lipídicas, que son las grasas en sangre. Por lo tanto, el médico que lo ve va a tener que ir a medir sus lípidos en sangre y probablemente vaya a tener que dar medicación para mantener su colesterol en un rango muy bajo para evitar complicaciones. Este es un aspecto. Pero además, si no se controlan los valores de presión arterial, por más que uno controle bien la glucosa y controle bien los lípidos, tampoco vamos a poder reducir todo lo que podemos la enfermedad cardiovascular. Es decir, que también tenemos que prestar atención a la presión arterial del paciente. Y sin duda que es obvio que tenemos que prestar atención si el paciente fuma o no fuma. Sería ilógico controlar el resto de los factores de los que hablamos y no recomendar al paciente fuertemente a aquellos que fuman que dejen de fumar. Esto es clave para el control de las complicaciones de la diabetes a largo plazo. Y ni que hablar la obesidad, es un factor más que hay que controlar muy de cerca, porque a ella se asocian el resto de los factores de los que hemos hablado. En definitiva, entonces, cuando la persona se diagnostica diabetes, es importante controlar rápido y controlar bien, no solo los niveles de glucosa, sino colesterol, presión, tabaquismo, peso. Para esto el paciente necesita realizar un sinnúmero de cambios de estilo de vida, y esto requiere un compromiso por parte del paciente muy importante. El paciente es el pilar del tratamiento. Ningún equipo multidisciplinario, por más brillante que sea, va a ser exitoso si el paciente
no logra una buena adhesión al tratamiento. Y para eso, quienes hacemos diabetes estamos convencidos que tenemos que brindar a nuestros pacientes una buena educación en diabetes para explicar el porqué de las acciones que está tomando. Solo de esta manera queremos que el paciente pueda adherir a estos cambios a lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias Natalia por este informe y te esperamos nuevamente en nuestro programa. Gracias a vos, Ana María, por invitarme. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, le damos la bienvenida a la revista Opción Médica, el mejor medio de promoción de productos y servicios en salud. También quiero agradecer a mis compañeros por su colaboración, a Liber Luna por cuidar mi cabello para que siempre esté sano y saludable, a Nano Crema Pitox que mantiene mi piel hidratada y libre de arrugas, a Richard Sosa del portal Net Uruguay, a Freddy Caruso, director de la revista Shop News, y por supuesto a todos ustedes por abrirnos las puertas de su casa. No se olvide, su salud es lo más importante. Hablemos de salud.